nos encontramos también con un segundo escollo que fue muy complicado resolver, sobre todo cuando uno se acuerda de las declaraciones que a algunos se les escuchaba hace 3 o 4 años. Nos hemos encontrado con una cosa que es verdad que en Castilla-La Mancha hicimos mal, que fue no adaptar nuestras estructuras a la hoja de ruta confederal cuando el resto de las organizaciones lo hemos hecho más tarde. Lo hemos tenido que hacer más deprisa y obviamente esto nos ha generado unas dificultades añadidas. En todas las organizaciones donde se ha producido esta transferencia de recursos y de competencias de los territorios a las federaciones ha habido dificultades. Aquí lo hemos tenido que ir haciendo a macha martillo y en algunos casos con la pistola en el pecho. Y ciertamente esto nos ha generado alguna dificultad. Ahora bien, si hacemos una valoración de lo global, yo me acuerdo que hace 3 años y medio, cuando estábamos iniciando el proceso de elecciones sindicales, había muchas voces que decían, coño, justo en el momento en que tenemos que empezar el proceso electoral, nos dedicamos a transferir competencias a un puñado de federaciones, cada una va a hacer lo que les dé la gana, esto va a ser un desastre. Hombre, esto no fue seguramente un discurso general, pero fue un discurso que se escuchaba en muchos sitios. No hace falta recordar cuáles han sido los resultados electorales, pero desde luego en absoluto se parecen a ese panorama un tanto catastrofista que se estaba presentando ante el miedo de que las federaciones no fuesen capaces de asumir sus responsabilidades. Hostias, aquí todos somos de territorio y todos somos de federaciones. Las federaciones lo que no se les podía pedir era que hicieran lo que no podían. ¿Qué ha demostrado durante estos 4 años? Que cuando se ha producido este proceso de transferencia con dificultades, con muchas dificultades en algunos casos, las cosas se han hecho bien, bastante bien. Yo diría que muy bien en algunas ocasiones. En mi provincia hemos multiplicado por 2,5 la diferencia de delegados con el segundo sindicato, pero es que eso también ha pasado a nivel regional. Tenemos más delegados, tenemos una mayor diferencia con otros representantes de los trabajadores, y esto no lo hemos hecho porque comisiones obreras ha sido un caos. El propio hecho de que hoy, a falta de los muy pocos congresos que nos quedan de constituir, ya tenemos desplegado absolutamente el panorama de las federaciones en Castilla-La Mancha, yo creo que eso es un logro que difícilmente podemos minimizar. Hace 4 años esto no se lo creía nadie. Bueno, pues ya es una realidad. Claro que podemos ir mirando con la lupa qué cosas hemos hecho mal, pero el resultado final es el que es. Que hoy, además de tener 5 territorios consolidados y una unión regional consolidada, también tenemos federaciones consolidadas o en acelerada vía de consolidación. Y por lo tanto estamos mejor articulados, mejor ordenados, mejor organizados que antes. Somos más y lo hacemos mejor. Creo que hemos pasado de ser una pequeña casa a un gran centro donde hay muchas secciones muy especializadas, y eso evidentemente ha redundado en una mejora de la atención que yo creo que se ha venido reflejada precisamente en este incremento afiliativo y en este incremento de la representación que tenemos de los trabajadores y de las trabajadoras de Castilla-La Mancha, ¿no? Por tanto, este segundo gran escollo, que era una aplicación a macha martillo de la hoja de ruta confederal, pues no sin dificultades, algunas muy grandes, pues la hemos hecho razonablemente bien. Y en este sentido yo creo que no nos merecemos como organización que nos flagelemos por las cosas que hemos hecho bien. Y por último, creo que había un tercer escollo, había más evidentemente, pero uno tercero en el que sí que me quiero detener un poquito, que es una cuestión que tenía que ver fundamentalmente con las relaciones con el gobierno. El gobierno, yo creo que tendía, en algún caso seguramente algún elemento del gobierno también, tendía a confundir nuestra propensión a la lealtad en la construcción concertada de una Castilla-La Mancha más moderna, más progresista y que atendiese los intereses de los trabajadores, lo que se plasmaba en nuestra razonabilidad en los procesos de diálogo social y de concertación social en general, con una especie de obediencia debida. De tal manera que si uno pues estaba en determinados procesos de negociación, eso implicaba que el sindicato además tenía que dar los parabienes para hacia no sé qué otras cosas. Yo creo que hemos demostrado, a lo mejor alguno piensa que no con la debida intensidad, hemos demostrado que esto es así. Lo que yo sí que sé de buena tinta es que algunos consejos de gobierno, pues no sé si monográficamente, pero se han dedicado especialmente a este humilde sindicato.
Y no ha sido precisamente para felicitarnos las Pascuas, ¿eh? No ha sido para felicitarnos las Pascuas. Y lo que no podemos hacer es, en un proceso de diálogo social, que seguramente sea ejemplo en otras comunidades autónomas del país, decir que lo hemos hecho mal, si es que otros nos están pidiendo los papeles para ver si pueden hacer algo parecido. Claro que el diálogo social no soluciona nada por sí solo. Es decir, no es ningún bálsamo de ciruelas ni ninguna fórmula mágica que resuelva los problemas de los trabajadores, pero no es menos cierto que el conjunto de acuerdos que hemos firmado con las distintas administraciones, organismos del Estado, fiscalías, no sé qué, más los pactos que hemos firmado con el gobierno regional, no nos han debilitado en absoluto y nos han permitido mejorar algunas herramientas y tener negro sobre blanco ciertos compromisos, también presupuestarios, de un gobierno que iban en la línea que nosotros queríamos. No lo sé si porque no se nos ha ocurrido nunca o por modestia. Nunca hemos hecho una cosa que yo creo que sería muy útil, y es, en aquellos acuerdos que firmamos de diálogo social, subrayar en amarillo cuáles son las aportaciones que Comisiones Obreras ha puesto ahí. Y en algunos casos nos sorprenderíamos que una buena parte del redactado de lo que se ha firmado de manera tripartita ha partido de Comisiones Obreras. ¿Cómo no vamos a firmar si nos sentimos reconocidos en el grueso de lo que aparece ahí? Y eso no ha sido gratuitamente. Eso no ha sido porque somos complacientes con el gobierno. Eso ha sido porque tenemos capacidad de propuesta. Y que además de tener capacidad de propuesta, también hemos tenido capacidad de movilización. Yo he escuchado esta mañana una cosa, y a mí me ha halagado. He escuchado al presidente de esta comunidad reconocer que si la lucha contra la siniestralidad se ha situado en la primera línea de las preocupaciones ciudadanas y a la postre hemos conseguido frenar mínimamente la lacra de la siniestralidad, algo ha tenido que ver la actuación de Comisiones Obreras. Y es muy difícil que un presidente de un gobierno regional reconozca que han sido otros los que han puesto esto en el candelero, porque, hombre, de manera natural, uno tiende a ponerse las medallas. Ese reconocimiento lo único que significa es que el gobierno nos respeta. Pero no nos respeta porque seamos especialmente complacientes, nos respeta porque sabe que somos coherentes, que somos consecuentes y que además también tenemos capacidad de aportación. Y ese conjunto de cosas, ya termino, ese conjunto de cosas es lo que ha hecho que hoy, con todas las dificultades que hemos atravesado, hoy seamos más fuertes y tengamos mayor reconocimiento social. A nadie se nos escapa que hoy más que nunca tenemos la obligación y la responsabilidad de liderar el movimiento social contra la situación de crisis que estamos atravesando. Tenemos el día 19 una convocatoria. Compañeros y compañeras, tenemos que salir de este congreso haciendo sindicalismo a la ofensiva, diciéndole a la sociedad que somos un sindicato serio, un sindicato honesto, un sindicato consecuente, pero también un sindicato unido y reivindicativo. Si todo esto lo conseguimos, estoy seguro que el día 19 vamos a conseguir sacar a los ciudadanos a la calle y Comisiones Obreras estará a la cabeza de esa rebelión contra la crisis. Yo, por mi parte, nada más que daros las gracias por vuestra paciencia. Compañeros y compañeras, ¡vivan las Comisiones Obreras!